por las situaciones económicas que pasan actualmente, ¿no? Quisiera hablar sobre la importancia que tiene México, su economía y comercio internacional, ¿no? México, quise hacer una pequeña introducción, ¿no? Nuestro país es interesante, prácticamente es uno de los países, vamos a decir, más codiciados. Y lo digo así porque la situación que tenemos nosotros geográfica nos los ha permitido y varias naciones han visto a nuestra nación como un punto de referencia a nivel mundial, ¿no? Quise hacer una pequeña introducción y saber nosotros hemos tenido muchos cambios sociales, políticos y económicos desde que nos formamos como país independiente a partir de 1821, ¿no? ¿Por qué se fijan los países de nosotros? Porque nosotros tenemos bastantes recursos naturales, ¿no? Y la situación geográfica de nosotros es envidiable con relación a muchas naciones del mundo, ¿no? Hemos tenido muchos temas de conflictos internos y de conflictos internacionales inclusive, ¿no? Eso ha dado pauta, inclusive, que muchas naciones que vieron en nosotros la oportunidad y la siguen viendo y la seguirán viendo mientras nosotros tengamos existencia, de que con todo lo que poseemos tenemos un nivel de importancia formidable nosotros, ¿no? En nosotros se fijaron los españoles y nos pegaron 300 años. En nosotros se fijaron prácticamente los Estados Unidos y partieron también con una invasión del 46 al 48 de 1800. Y prácticamente también tuvimos una invasión de un país, del segundo país de Europa, de 1862 a 1865. Prácticamente nosotros sufrimos bastante, ¿no? Pero a pesar de todo, seguimos adelante, ¿no? Después de que hemos recibido nosotros tantos, pues, como comento aquí, tantos golpes, en nosotros no ha minado el espíritu que nosotros poseemos, ¿no? Hemos cuidado de no tener tantas adversidades que prácticamente nos han pegado. Sin embargo, cuidamos nosotros siempre nuestra soberanía y conservamos un lema, ¿no? Que el respeto al derecho ajeno es la paz, porque prácticamente quien respeta lo que le corresponde a cada quien, nosotros poseemos una tranquilidad y una soberanía que nosotros siempre tratamos de dictar a nivel internacional. Ha sido uno de los lemas, ¿no? Inclusive en la doctrina, en la doctrina Estrada, ¿no? Nuestra nación, pues, como comento, es bien reconocida a nivel internacional, ¿no? Poseemos una cultura, poseemos nosotros un orgullo que prácticamente lo manifestamos y lo saben los extranjeros, ¿no? Nosotros hemos luchado siempre por nuestra patria. Hemos luchado desde la época de dominación española, hemos luchado desde la época de invasiones de los Estados Unidos, hemos luchado durante la época de la invasión francesa, ¿no? Sin embargo, nosotros, nuestro carácter, nuestra soberanía, nuestro orgullo siempre nos ha permitido seguir adelante, ¿no? No mina esto nuestra capacidad de seguir adelante y de ser una nación que será próspera. Yo tengo fe y muchos tenemos fe y estamos orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Tenemos una breve historia, ¿no? Nosotros tenemos muchas razas prácticamente indígenas, una de las culturas maravillosas prácticamente a nivel internacional, ¿no? Que inclusive si hacemos un conteo desde Canadá hasta la Patagonia, tenemos una historia tan rica, quizá más que esas naciones, ¿no? Naciones maravillosas que prácticamente formaron nuestro territorio, nuestro país, ¿no? Que inclusive cuando llegaron los extranjeros vieron que era una ciudad maravillosa, lo que era Tenochtitlan, no la tenían ni las ciudades europeas. Tenochtitlan era una ciudad tan gigante, tan grande, tan bien trazada, con 250,000 habitantes o más y una estructura maravillosa, ¿no? Eso implica que para nosotros era un filón de oro y un filón de riqueza y un filón de cultura, ¿no? Que prácticamente todavía aún la conservamos, ¿no? Inclusive nosotros, al haber sido invadidos, nosotros siempre luchamos por tener una soberanía y prácticamente tener una superación.
México inicia su vida independiente a partir de 1821, ¿no? Pasaron diferentes periodos gubernamentales, ¿no? Hasta guerras intestinas, tuvimos invasiones, etcétera, ¿no? Y tuvimos la revolución de 1910, prácticamente a partir de ahí, vamos a decir, tuvimos ya la constitución vigente que aún poseemos, ¿no? Nuestra patria se ha engarzado y se ha unido a lo que es la globalización. Prácticamente ya tenemos un contacto a nivel internacional desde hace muchísimos años y ha permitido una gran generación de empleos y un crecimiento económico, ¿no? Tenemos una situación geográfica maravillosa nosotros. ¿Por qué se fijan en esto? Porque prácticamente nosotros tenemos los que es sierra, mar y costa, espacios aéreos gigantes, ¿no? Nosotros éramos un país grande, grandísimo antes en cuestión territorial. Han de acordar que nosotros teníamos más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, pues por azares del destino, desgraciadamente, hay una frase que dice, tan lejos de decir, tan cerca de Estados Unidos, sin embargo, rebanaron más de 2 millones de kilómetros cuadrados los Estados Unidos. Y prácticamente nosotros perdimos todavía grandes extensiones agrícolas, ganaderas, mineras, marítimas y petroleras. Pero aún así nosotros conservamos nuestro espíritu y con lo poco que tenemos, que son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, nos hemos sabido defender, ¿no? Efectivamente, tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Somos el primer país hispánico después de los Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Prácticamente tenemos los hermanos de América Central, tenemos los hermanos de América del Sur, y México ocupa prácticamente el tercer lugar en extensión territorial después dentro de los países de habla hispana, ¿no? El primer país más grande prácticamente Brasil, el segundo país Argentina, y nosotros prácticamente somos el tercer país. Somos más grandes que muchos países de Europa, muchos países de Asia, y ocupamos un lugar bastante importante en la extensión territorial, ¿no? Nuestro entorno nos permite a nosotros tener una zona estratégica que brinda ventajas en aspectos económicos y comerciales, ¿no? Esto ha permitido un gran desarrollo económico para nuestra patria, ¿no? Aquí vemos prácticamente la gran posición geográfica que tenemos y estratégica. Salidas hacia el Pacífico, salidas hacia el Atlántico, lo que ha permitido a nosotros tener un entorno comercial bastante favorable, ¿no? Y con todos sus tratados comerciales que aún tiene México y sus acuerdos con varias naciones del mundo, ¿no? México, como comentaba, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Si contamos nosotros todo lo que son los mares territoriales que tenemos bastante más de 2 millones inclusive, ¿no? Tenemos una gran posibilidad de comerciar con todo el extranjero, tenemos unas aguas marítimas que bañan nuestro territorio y tenemos derechos patrimoniales, ¿no? Y gran riqueza, inclusive, aunque ya prácticamente se quiere pasar a la cuestión eléctrica, petrolera, ¿no? Todavía hace poco encontraron todavía grandes recursos naturales en petróleo. México, pues comento, tiene una situación geográfica excelente, ¿no? Tenemos el coloso del norte, prácticamente los Estados Unidos. Y es una situación privilegiada, pues podemos decirlo prácticamente, ¿no? Lo que no lo tiene en América Central, lo que no lo tiene en América del Sur, pues a nosotros nos tocó prácticamente tener el límite con los Estados Unidos. Eso implicó que Estados Unidos sigue todavía siendo una potencia industrial, económica, tecnológica bastante fuerte, ¿no? Eso hace que tengamos una participación de comercio mundial bastante fuerte con ellos, porque prácticamente comerciamos casi el 80% de nuestro comercio con ellos, ¿no? En cuanto a nosotros, ¿no? Los recursos naturales, prácticamente son envidiables, sí, bastantes son envidiables, porque nosotros tenemos prácticamente una naturaleza bastante, no lo tienen otras naciones, tenemos una diversidad gigante, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos bastante agricultura,
bastante ganadería, recursos y de biodiversidad, ¿no? Para muchas naciones, desde el tiempo pasado, haberse fijado en nuestro territorio, ¿no? Una riqueza inmensa, una riqueza que prácticamente no la acabamos, ¿no? Ni se las han acabado las naciones que nos han invadido, ni nos las podremos acabar nosotros, ¿no? Todo es cuestión de cuidar lo que nosotros es una gran riqueza natural. En cuestiones de suelo, nosotros prácticamente tenemos ecosistemas, biodiversidades, en cuestiones de minería, ganadería, agricultura. Somos grandes exportadores de aguacate, de cerveza, sorgo, maíz, trigo, y tenemos bastantes tierras cultivables inclusive, ¿no? Tenemos problemas de agua, sí, en lo que son la parte norte, pero en la parte sur prácticamente es una parte muy fértil, ¿no? México es uno de los países más biodiversos del mundo. Prácticamente forma parte de los 17 países que albergan un 70% de biodiversidad. ¿Qué implica esto? Nosotros tenemos zona norte, prácticamente desierto, tenemos zona sur que es verde, tenemos playas, litorales, etcétera, ¿no? En nuestro país se pueden ver diferentes tipos de climas, se pueden ver diferentes tipos de actividades económicas y diferentes razas inclusive que tenemos en nuestra nación, ¿no? Esto hace la riqueza cultural y económica de nuestro país. El ecoturismo es una de las actividades de diversas regiones del país que practican, aparte, que se practican, ¿no? Y aparte tenemos zonas turísticas por excelencia, ¿no? Prácticamente nosotros somos visitados por gran cantidad de millones de extranjeros en nuestra nación, ¿no? El turismo ha sido una de las fuentes de ingresos bastante importantes para nuestra nación, ¿no? Sobre todo lo que es en todas las zonas turísticas y ahora sobre la Riviera Maya, que se está a punto de concretar uno de los proyectos que se trae el gobierno federal, ¿no? En cuanto a riqueza energética y minerales, prácticamente México es un gran productor de energía eléctrica, ¿no? En ciclos combinados, carboeléctricas, turbogás, etcétera, ¿no? E incluso voy a comentar las zonas de paneles solares que están a punto de instalarse, que están prácticamente ya a más de la mitad del proyecto en el estado de Sonora. Va a ser una de las regiones eléctricas más grandes casi de América Latina, ¿no? Lo que va a permitir poder surtir de energía eléctrica a toda nuestra nación, ¿no? A finales del siglo pasado, la economía de México dependía fuertemente del petróleo, ¿no? Y prácticamente se producían 2.1 millones de barriles diarios, ¿no? Y México es el 12º país productor de este recurso, ¿no? Nosotros tenemos riquezas en oro, cobre, hierro y zinc y gas, etcétera, ¿no? Prácticamente con este tercer punto de esta lámina vemos nosotros que en cuestiones de recursos materiales mineros somos muy codiciados, inclusive, ¿no? Si ustedes están enterados de que prácticamente tenemos inversiones gigantes en cuestiones de minería, bastante oro sale de nuestra patria, bastante plata sale de nuestra patria, ¿no? Los principales inversionistas en minería son los canadienses, ¿no? Se ha criticado mucho, inclusive, de ciertos contratos que hizo el gobierno federal en sexenios pasados, ¿no? Relativo prácticamente a permisos que se otorgan, ¿no? A esas empresas. Sin embargo, pues ya no podemos discutirlo porque ya están hechos. Hay ciertos planes en cuanto a tener que reprogramar esos permisos, pero ya lo veremos más adelante, ¿no? La forma de gobierno de nosotros, pues sabemos que prácticamente es una forma de gobierno federal. Actualmente, pues está el presidente Andrés Manuel. Nosotros tenemos prácticamente un gobierno federal y tenemos con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y federal, ¿no? Prácticamente el presidente, pues, es el jefe de las Fuerzas Armadas y comandante, ¿no? El poder legislativo lo tenemos en 3, en 2, que son el Senado y prácticamente lo que corresponde a los diputados, ¿no? Que se aprueban prácticamente el presupuesto nacional, ¿no? El Poder Judicial nosotros lo tenemos contemplado con 11 jueces, 11 ministros, ¿no?
y los funcionarios gubernamentales generalmente, en cuanto a los diputados y senadores, son elegidos por votaciones, ¿no? Prácticamente nosotros nos hemos gobernado por diferentes partidos, ¿no? Actualmente, pues, estamos siendo gobernados por Andrés Manuel, que corresponde a Morena, ¿no? En cuanto a agregados macroeconómicos, aquí es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Agregados macroeconómicos es irnos desde el punto de vista económico. Son ciertos indicadores que nos permiten a nosotros tener un conocimiento de cómo estamos en cuestiones de tipo social, de tipo político, de tipo económico, ¿no? Nosotros somos una nación que más o menos con lo que maneja el INEGI, tenemos 129 millones de habitantes de promedio, ¿no? Bastante población. ¿Qué vamos a decir? Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Hay países que son más chicos y que prácticamente tienen la misma cantidad de habitantes. A México es un territorio donde le caben más del doble. Sin embargo, nosotros pues hemos tenido controles de natalidad y llegamos actualmente a esa cantidad de habitantes, ¿no? Tenemos un Producto Interno Bruto de 2.890.685 millones de dólares. Es un Producto Interno Bruto bastante bueno relativamente con otras naciones, ¿no? Tenemos que prácticamente el Producto Interno Bruto son los bienes y servicios creados durante todo un año, prácticamente, ¿no? Que se contempla, cierto, lo que es la riqueza de tipo económico. Y tenemos un ingreso per cápita de 10.166 dólares. Es el ingreso que más o menos se recibe por mes por cada uno de los habitantes. Tenemos un índice de desarrollo humano de 7.58, es un nivel medio, ¿no? Hemos logrado sobresalir ya un poquito la media, ¿no? El año pasado las exportaciones de los productos mexicanos ascendieron a 578.193.4 millones de dólares. Prácticamente tuvimos bastantes exportaciones. Se importaron 604.614.16 millones de dólares. Prácticamente sí significa un déficit, que prácticamente cuando decir déficit es que importamos más de lo que exportamos, ¿no? Hasta el momento, marzo de 2023, se registró que en el comercio internacional con Estados Unidos, nuestro país avanzó con un 16.1%. Fíjense lo que ha implicado que prácticamente nosotros hemos superado en cuanto a ventas a China y a Canadá. Nos fuimos arriba de ellos, porque se han venido prácticamente muchas inversiones aquí y nosotros hemos comerciado más con Estados Unidos que lo que ha hecho China y lo que ha hecho Canadá, ¿no? Nuestro país prácticamente tiene mucha gente que se fue a radicar a los Estados Unidos desde decenios hacia atrás. Esto implicó que tenemos muchas raíces latinas en los Estados Unidos. En estadísticas dadas inclusive por los propios Estados Unidos y por varios economistas que han llevado encuestas, se cree que existe en los Estados Unidos un promedio de más de 30 millones de mexicanos. ¿Qué implica esto? Gente que se emigró, gente que tiene sus hijos allá y que ha hecho un volumen gigante. Después de México, el país que tiene más mexicanos son los Estados Unidos. Tenemos la venganza azteca, prácticamente, ¿no? Si se nos fueron 2 millones de kilómetros cuadrados en la guerra del 46 al 48, nuestros compatriotas están en los Estados Unidos. Eso ha implicado una gran fuerza laboral para los Estados Unidos, un crecimiento económico para los Estados Unidos, que trabajos que no hacen los estadounidenses hacen nuestros compatriotas allá, ¿no? Emigrados y ciudadanos mexicoamericanos que tenemos allá, ¿no? Pero son nuestras raíces prácticamente históricas, ¿no? Hay un promedio de más de 58.000 millones de dólares de remesas que prácticamente fueron remitidas a nuestra nación en el año 2022, inclusive, ¿no? Fueron 7.000 millones más que el 2021. México es el segundo receptor más grande de remesas del mundo, después de la India. O sea que nuestro país recibe bastantes miles de millones de dólares de nuestros compatriotas, ¿no?
Recientemente, fíjese, de enero a marzo de 2023, se captaron 13.948 millones de dólares, bastante en un trimestre de enero a marzo de este año, ¿no? Otro punto importante es que nosotros hemos tenido inversiones extranjeras directas a México, que prácticamente son inversiones para crear industria, para crear empleos aquí, que es muy diferente a la inversión extranjera indirecta. La indirecta serían préstamos. México casi no ha pedido préstamos, y eso es un punto importantísimo. Mientras tuvo la pandemia, muchos países se endeudaron. El único país que no se endeudó pidiendo préstamos en 2 años de pandemia que tuvimos casi fue México. Algo maravilloso, ¿no? Prácticamente podemos decirlo, ¿no? Y tenemos una inversión de más de 32.000 millones de dólares. Fortaleza del peso ante el dólar, tipos de cambio. Si están fijados, prácticamente el peso se ha fortalecido frente al dólar, ¿no? Algo, pues prácticamente increíble, que no sucedía en bastantes años hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una lluvia de inversiones extranjeras y confían en el peso mexicano. La ventaja de México es su zona territorial y tener como límite a los Estados Unidos. Y que invertir aquí es barato y que prácticamente poner aquí sus industrias nos ayudan y de aquí mandar prácticamente las mercancías hacia los Estados Unidos, ¿no? Ahora, el problema que hay a nivel internacional entre Rusia y Ucrania buscó alternativas y México se ha convertido en un suministro de materias primas. Lo que no se puede por allá prácticamente se jala de México hacia el extranjero, ¿no? Y el punto 3 es que vemos también que hubo una millonada de remesas prácticamente de los compatriotas hacia nuestra nación, ¿no? Los inversionistas extranjeros invirtieron aquí y les han gustado los pesos y lo que tenemos en tasas de interés, ¿no? Y la inflación ha impactado los tipos de cambio, ¿no? Dice, mientras que Estados Unidos la inflación ha logrado, ya ha logrado bajar, ¿no? Porque durante la pandemia tuvieron inflación hasta casi del 10%, ¿no? A presión y con los tipos de interés, Estados Unidos la ha bajado a 4.9%. En México es un poco más alta, la tenemos en 6.25%. Y ambos países tuvieron que manejar tasas de interés altas. En México actualmente tenemos, con el último cambio, una tasa de interés alta, la tenemos en 11.25%. En México se invierten en CETES que pagan más y los fondos de deuda de Estados Unidos pagan menos, ¿no? Por eso también prácticamente nosotros tenemos la fortaleza de lo que es el peso, ¿no? Además, tiene una parte riesgosa los Estados Unidos y no deseamos nosotros que prácticamente caiga en riesgo. Tiene una fecha límite prácticamente a los Estados Unidos, el 1 de junio de 2023. El día último de este mes, prácticamente, el Congreso de los Estados Unidos tiene que llegar a tener que autorizar un techo de deuda más elevado del que tienen en el mundo actualmente. Tienen un techo de deuda que han superado de más de 30.4 billones de dólares. Es un endeudamiento interno e internacional que prácticamente lo pone en jaque a los Estados Unidos, ¿no? El hecho de no negociar prácticamente eso implica que no le va a pagar a los que tienen inversiones en los Estados Unidos. Y consideramos nosotros que vayan a llegar a un arreglo su Congreso con el Ejecutivo prácticamente para antes del 1 de junio de este año. Y aquí precisamente lo comento, ¿no? El techo de deuda que tienen ellos es 31 billones de dólares, ¿no? Esto significa que no tendría que pagar suficiente para saldar sus cuentas. Y es un riesgo para los Estados Unidos, ¿no? Si no logra hacer los pagos requeridos a los tenedores de bonos, algunos economistas y analistas de Wall Street advierten que este escenario sería devastador. Prácticamente sí, porque esto inclusive caería en un poderío económico que tiene el dólar. Y lo han tratado de conservar el poderío de ellos. Y no es la primera vez que tiene problemas con su techo de deuda. Van más de 22 ocasiones que han tenido problemas los Estados Unidos en cuestión de sus finanzas sanas. Pero siempre arreglan sus asuntos internos porque quieren seguir siendo la primera economía del mundo, ¿no?
Si todo marcha como está planeado en cuanto a nuestra nación, ¿no? En cuanto a refinerías, trenes, transporte de mercancías, aeropuertos, etcétera, para nosotros va a ser muy benéfico. Inclusive tenemos un proyecto muy interesante, que es el tren interoceánico conectando el istmo de Tehuantepec, ¿no? Y aquí hablo rapiditamente. Lo que es prácticamente el tren interoceánico es una de las joyas, digo, de la corona de comercio internacional. Si bien México no estableció un canal vía marítimo, se hará una interconexión entre el puerto de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, donde el tren ferroviario prácticamente carga mercancías desde las zonas del Atlántico para depositarlas en las zonas del Pacífico. Y nosotros haremos una pequeña competencia con relativo al canal de Panamá. Esto implica para nosotros beneficios que se verán reflejados en breve, ¿no? Y prácticamente aquí nosotros vemos que se contemplan grandes proyectos, transporte multimodal, que prácticamente es ferroviario, carretero, etcétera, ¿no? Se tiene programado zonas francas a los lados, donde van a tener una franquicia gigante. Hacia los lados prácticamente de lo que será el tren interoceánico, habrá grandes fábricas y grandes parques industriales, ¿no? Grandes obras de gasoductos, aplicaciones de fibra óptica. Es una distancia más o menos de puerto a puerto entre lo que es el Atlántico y el Pacífico de 309 kilómetros. Se va a conectar prácticamente al continente asiático y a Europa, ¿no? En la conexión de esta ruta marítima a través del istmo será más corta la distancia, ¿no? Y ahorrarán 8,000 kilómetros los buques en vez de llegar a Panamá, ¿no? Representará por la distancia un ahorro de las navieras de más de $1 millón en combustibles y podrán hacer más viajes por año. Esto es un plan que se trae prácticamente para poderse llevar a cabo. Tengo entendido que no tardan en que las líneas férreas están casi al 100 para finales de año, principios del siguiente, ¿no? En la apertura de este proyecto se genera lo siguiente, ¿no? Personal calificado para elaborar, sus despachos aduaneros, recintos fiscalizados, zonas libres, parques industriales, generación de energía y desarrollo agropecuario, ¿no? Y concluyo, ¿no? Nuestro país está ligado a una nación poderosa, a los Estados Unidos, prácticamente, ¿no? Sin embargo, dice que hay aspectos importantes que nos hacen depender uno de otro y son los siguientes, ¿no? En Estados Unidos, como comenté, tenemos nosotros bastantes mexicanos, ¿no? Aquí marco casi 38 millones. Es una de las razas culturales que más tiene peso en los Estados Unidos, hasta en cuestión de votaciones inclusive, ¿no? Es un potencial generador de fuerza de trabajo y por lo siguiente de ingresos y de consumo. Prácticamente para ellos somos nosotros una gran generación de ingresos, ¿no? Para nuestra nación México, el tener muchos connacionales trabajando en Estados Unidos significa remesas enviadas. Efectivamente, como comenté, 58,000 millones de dólares llegaron a nuestra nación de nuestros compatriotas, ¿no? Si bien es cierto que nuestro país no se ha gobernado durante varias décadas de una manera correcta, ¿no? Se trata de corregir el rumbo, prácticamente, ¿no? Si hemos tenido proyectos que han fallado, se trata de que sean correctos, ¿no? Y que nosotros podamos tener prácticamente una vida plena en nuestra patria, ¿no? Hay problemas de tipos financieros, ¿no? Para concluir ya al final. Los problemas de tipo financiero en los Estados Unidos sí nos pueden impactar a nosotros, sí nos pueden impactar a nosotros. Estados Unidos prácticamente está tratando de corregir sus finanzas y sobre todo sus finanzas de tipo bancario. Un crack que puede suceder en Estados Unidos a nosotros nos lleva también a arrastrarnos a tener también crisis de tipo económico. 4 bancos importantes de los Estados Unidos han quebrado prácticamente, ¿no? Prácticamente el Silicon Valley, el First Republic Bank, Signature Bank, Silvergate Bank, y estos bancos tuvieron que ser rescatados prácticamente por un seguro que posee el Banco de Reserva de los Estados Unidos y el JP Morgan.
Sí implica que no se puede permitir que se quiebren los bancos donde prácticamente vas a dejar desprotegidos a todos aquellos que invirtieron ahí. Y la banca es el eje financiero que mueve los recursos económicos de una nación, ¿no? Por tal motivo, cuando sucede ese tipo de situaciones, el gobierno federal de los países tiene que implementar medidas y prácticamente tiene que absorber esos impactos y tener que sanear las finanzas de los bancos, ¿no? De los bancos, ¿no? El problema bancario de los Estados Unidos surgió a partir de la pandemia. A partir de la pandemia empiezan a darse prácticamente tasas de interés bajas para estimular la economía, inyectar liquidez de manera artificial. Inyectar liquidez de manera artificial es gran cantidad de dólares. Gran cantidad de dólares. Esto implicó que se expandiera el sector tecnológico. Al recibir recursos extraordinarios, el sector tecnológico, los recursos financieros se depositaron en la banca, por ejemplo, el Silicon Valley. Pero después fue difícil para el banco colocar los préstamos, porque había créditos muy baratos. En el punto 1 se inyectó mucha liquidez. Inclusive para cerrar, desesperado la banca, en el caso de Silicon Valley, tomó los activos de renta fijos de diferentes plazos con rendimientos mayores, queriendo que el plazo de vencimiento de los bancos fuera igual que sus obligaciones. Ya no podía cumplir, porque prácticamente había intereses bajos. Después se dio una tasa de interés muy cara. Los que metieron dinero al banco dijeron, óyeme, no, ya no me interesa lo que tienes ahí, retiro el dinero, y se descompensa la gran cantidad de millones de dólares metida a la banca, ¿no? Aparte, ante los impactos financieros, la Fed, que es la banca central, subió la tasa de interés. Los Estados Unidos siempre manejaban tasas de interés bajas, manejaban del 1 o 2%. Actualmente están manejando, creo que el 5%, ¿no? Y ya los activos de renta fija, pues ya no fueron igual, ¿no? Ante eso, prácticamente los que invierten en los bancos, o nosotros que metemos dinero, o los grandes millonarios, prácticamente si retiran sus depósitos, ocasiona una quiebra de banco. Y la quiebra de banco prácticamente es peligroso para una nación, ¿no? Más si son bancos tan importantes, ¿no? Prácticamente fue lo que sucedió en Estados Unidos y tuvo que entrar al rescate de la situación bancaria, ¿no? Señores, pues ha sido una pequeña reseña de lo que es nuestra patria, lo que son los impactos a nivel de comercio internacional que tenemos. Y si hay algunas preguntas, estoy abierta, ¿no?